El coche negro seguía a Rubén, sin perderlo de vista en cada curva. Un sudor frío recorría su espalda al darse cuenta de que estaba siendo perseguido. «Laura, no puede ser», murmuró con desesperación, pero en el fondo sabía que ella nunca lo dejaría en paz. Se apresuró a entrar en una cafetería, con el corazón latiendo con fuerza, preparándose para un enfrentamiento inevitable. Solo unos meses antes, Rubén no se habría imaginado en una situación así. Bajo el cielo azul de la ciudad, donde el bullicio de las calles se mezclaba con los gritos de los vendedores ambulantes, Rubén e Irene compartían una vida sencilla, pero llena de amor. Su hogar, un pequeño apartamento con paredes blancas desgastadas por el tiempo, se encontraba en un barrio modesto. A pesar de las limitaciones económicas, cada rincón de su hogar irradiaba calidez y serenidad, fruto de la dedicación y el cariño que ambos se profesaban. Rubén era un hombre de mediana edad, con una constitución fuerte y unas manos callosas que evidenciaban los años de trabajo duro. Su empleo como barrendero de la ciudad, aunque no era el más prestigioso, le proporcionaba un modesto sustento que compartía con Irene. A diario, con la primera luz del amanecer, él se enfundaba en su uniforme naranja y, con una escoba en mano, salía a limpiar las calles de la ciudad. Rubén se movía con la eficiencia y la calma de alguien que ha aceptado su destino y lo enfrenta con dignidad. A pesar de la rutina exigente y las miradas indiferentes de los transeúntes, Rubén encontraba satisfacción en su trabajo. Cada noche, al regresar al apartamento, el cansancio se disipaba con la sonrisa cálida de Irene y el aroma reconfortante de la cena que ella preparaba con esmero. Para él, esos momentos eran invaluables, una muestra silenciosa de la fortaleza de su relación. La devoción de Rubén por su trabajo no solo le permitía mantener a su pareja, sino que también alimentaba su propio sentido de valor y propósito. Irene, por su parte, era una mujer de espíritu libre y soñador. Con cabello largo y ojos brillantes, irradiaba una energía positiva que iluminaba cualquier lugar al que iba. Desde niña había soñado con convertirse en diseñadora de moda, un sueño que mantenía vivo a pesar de las dificultades. Para Irene, la moda era una forma de arte, una manera de expresar su creatividad y su pasión. Pasaba sus días cosiendo pequeños detalles de ropa y accesorios, los cuales vendía en un pequeño puesto en el mercado local. Cada prenda que creaba era una extensión de su alma, una pieza única cargada de amor y dedicación. Los días de Irene estaban llenos de trabajo y aprendizaje. Con el poco dinero que ganaba, ahorraba para asistir a clases de diseño de moda, donde absorbía cada lección con entusiasmo. Aunque el camino era arduo y los recursos limitados, nunca se quejaba. Al contrario, cada obstáculo la hacía más fuerte y decidida. Sabía que con esfuerzo y perseverancia algún día alcanzaría su meta de abrir su propia boutique y mostrar al mundo sus creaciones. El apoyo incondicional de Rubén era un pilar fundamental en su vida. Aunque a veces sus sueños parecían inalcanzables, la presencia de Rubén le recordaba que no estaba sola en esta travesía. Juntos formaban un equipo invencible, unidos por la esperanza y el amor que se tenían. Rubén, a su manera, también compartía el sueño de Irene. Su trabajo, aunque modesto, era su contribución a la realización de ese sueño. Cada moneda que ganaba, cada barrido que hacía, era un paso más hacia el futuro que ambos anhelaban. Las noches eran su momento de paz. Después de la cena, se sentaban juntos en el pequeño sofá del salón, conversando sobre sus días. A veces hablaban de trivialidades, otras de sus aspiraciones y temores. Pero siempre esas conversaciones les acercaban más, fortaleciendo el lazo que los unía.
No necesitaban lujos, ni grandes comodidades. Su riqueza radicaba en la sencillez de su amor y la autenticidad de sus sentimientos. Irene solía contarle a Rubén sobre sus diseños, mostrándole los bocetos que dibujaba en una libreta vieja. Él la escuchaba con atención, admirando su talento y su pasión. Un día, le decía con una sonrisa esperanzada, «Veremos tu nombre en las etiquetas de las tiendas más elegantes». Irene sonreía, sabiendo que, aunque el camino fuera difícil, la fe de Rubén en ella era un motor inagotable que la impulsaba a seguir adelante. La vida de Rubén e Irene, aunque sencilla, estaba llena de momentos significativos. No había grandes gestos de amor ni demostraciones ostentosas. Lo que tenían era verdadero y profundo, construido sobre una base sólida de respeto y apoyo mutuo. En cada gesto, en cada palabra, se reflejaba el amor inquebrantable que compartían. Y aunque sus días estuvieran marcados por la rutina y el trabajo duro, cada uno de ellos era un paso más en el viaje que ambos habían decidido emprender juntos. Una tarde, mientras Rubén realizaba su rutinario recorrido por las calles de la ciudad, un automóvil lujoso se detuvo cerca de donde él estaba trabajando. El sonido del motor suave y el brillo de la carrocería llamaron su atención. Del coche descendió Laura, una mujer de porte elegante con un aura de autoridad que no pasaba desapercibida. Su figura esbelta y su vestido de diseñador contrastaban fuertemente con el entorno humilde del barrio. Con cada paso que daba, Laura irradiaba una seguridad que dejaba una estela de asombro a su alrededor. Rubén, sorprendido por la presencia inesperada, se quedó inmóvil por un instante. Los ojos oscuros de Laura se posaron en él, como si evaluaran cada detalle de su apariencia y su entorno. Era evidente que no pertenecía a ese lugar, y esa discrepancia solo aumentaba la curiosidad de Rubén. Aunque él estaba acostumbrado a ver personas de diferentes clases sociales durante su trabajo, nunca había visto a alguien como Laura, con una elegancia y sofisticación tan imponentes. Laura, por su parte, no pasó por alto la presencia de Rubén. A pesar de la ropa de trabajo sencilla que llevaba, había algo en su postura y en su mirada que la intrigó. Sin perder tiempo, se acercó a él y le dirigió una sonrisa calculada, una que mezclaba cortesía con una pizca de curiosidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó con una voz suave, pero firme. Rubén, aún desconcertado por la situación, respondió con un tono respetuoso. «Rubén, señora». La respuesta fue simple, pero suficiente para que Laura notara la humildad y la decencia en su manera de hablar. Desde ese día, la vida de Rubén comenzó a experimentar cambios sutiles pero significativos. Laura, atraída por la autenticidad y el atractivo rústico de Rubén, empezó a buscar oportunidades para interactuar con él. En cada encuentro, su interés se hizo más evidente. Le ofrecía propinas generosas, más de lo que cualquier otra persona había dado jamás. Y poco a poco comenzó a invitarlo a eventos exclusivos. Al principio, Rubén se mostró reacio, consciente de su diferencia de estatus y preocupado por la percepción de Irene. Sin embargo, la curiosidad y el deseo de experimentar algo diferente empezaron a prevalecer. Laura sabía cómo manejar a las personas. Su vida estaba llena de poder y lujo, y estaba acostumbrada a obtener lo que quería. La atracción que sentía hacia Rubén era un nuevo reto para ella, algo que no estaba acostumbrada a sentir con tanta intensidad. Por eso, decidió acercarse más, utilizando su riqueza y su influencia para atraerlo. Le enviaba regalos costosos y lo invitaba a cenas lujosas en restaurantes exclusivos, donde la opulencia y el glamour eran la norma. Rubén, un hombre acostumbrado a una vida sencilla, se encontró de repente en un mundo completamente diferente.
A medida que Laura y Rubén pasaban más tiempo juntos, la influencia de ella sobre él crecía. Rubén se sentía dividido entre la vida sencilla que compartía con Irene y el mundo nuevo y emocionante que Laura le ofrecía. No podía evitar sentirse fascinado por el brillo y el glamour, por la sensación de ser alguien especial en un entorno tan exclusivo. Sin embargo, también sabía que este nuevo mundo venía con un precio que podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. Los sentimientos encontrados de Rubén se intensificaron cuando Laura empezó a hablarle con más confianza, revelando pequeños detalles de su vida y dejándolo ver un lado más vulnerable. Aunque su relación era aún superficial, la conexión que compartían iba más allá de la simple atracción física. Laura lo veía como una escapatoria de su propio mundo de superficialidad y expectativas sociales. Rubén, por otro lado, se veía atrapado entre el deseo de experimentar algo nuevo y la culpa de traicionar los principios y el amor que compartía con Irene. Una noche, después de una lujosa cena en un restaurante exclusivo, Laura le confesó a Rubén: «Me haces sentir viva de una manera que no había sentido en mucho tiempo». Sus palabras fueron dichas con una sinceridad que lo dejó sin palabras. Rubén sabía que estaba jugando con fuego, pero no pudo evitar sentir una chispa de emoción ante la confesión de Laura. Era un momento de verdad cruda, una admisión de vulnerabilidad que pocas veces se veía en una mujer de su posición. Rubén se encontraba en un dilema moral. La vida que conocía con Irene era segura y llena de amor, pero monótona en comparación con el mundo excitante y lleno de posibilidades que Laura le ofrecía. Cada día se hacía más difícil ignorar el atractivo de la vida que Laura le prometía. Sin embargo, en su corazón, Rubén sabía que cada paso hacia Laura lo alejaba más de la persona que realmente quería ser. A medida que los días pasaban, la distancia entre Rubén e Irene se hacía cada vez más evidente. Lo que alguna vez fue una relación llena de complicidad y comprensión, ahora se veía empañada por el silencio y la ausencia. Rubén, atrapado entre dos mundos, sentía cómo cada paso hacia Laura lo alejaba irremediablemente de la vida que había construido con Irene. Las promesas de una existencia más emocionante y lujosa lo seducían, mientras que la realidad de su vida cotidiana se volvía cada vez más monótona y gris a sus ojos. Una noche, Rubén llegó a casa más tarde de lo habitual. Irene, que había estado esperándolo, lo recibió con una sonrisa cansada. La cena estaba fría sobre la mesa, y el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Rubén evitó su mirada, sabiendo que no podía seguir ocultando la verdad. Irene, con su intuición aguda, había notado el cambio en él desde hacía tiempo. Su comportamiento distante y las excusas vagas habían comenzado a formar un patrón inconfundible. Decidido a enfrentar la situación, Rubén se sentó frente a Irene y tomó aire profundamente. Sabía que las palabras que estaba a punto de decir cambiarían todo para siempre. «Irene, tenemos que hablar», comenzó, su voz apenas un susurro en la quietud del apartamento. Irene levantó la mirada, su rostro sereno, pero con una tristeza latente en sus ojos. «Dime, Rubén, ¿qué está pasando?», preguntó con una calma que solo podía nacer de una profunda resignación. Rubén luchó por encontrar las palabras adecuadas. «He estado pensando mucho en nuestra vida, en lo que quiero para el futuro», comenzó, evitando su mirada. «No me malinterpretes, Irene. Te quiero, pero siento que estoy estancado. Necesito algo más, algo diferente». Las palabras salieron con dificultad, pesadas con la culpa y la duda. Irene permaneció en silencio, absorbiendo cada palabra como si fueran golpes. Finalmente, Rubén levantó la mirada para encontrarse con los ojos de Irene, llenos de una tristeza
que lo atravesó como una daga. «Hay alguien más», confesó, su voz rota. «Se llama Laura. Ella me ha mostrado un mundo que nunca imaginé, un mundo donde puedo ser alguien más. Creo que necesito explorar eso, descubrir quién soy realmente». Las palabras cayeron pesadamente entre ellos, llenando el espacio con una verdad dolorosa. Irene, manteniendo su compostura, respiró hondo antes de responder. «Siempre supe que había algo diferente en ti últimamente», dijo suavemente. «Nunca pensé que llegaría a esto, pero aquí estamos». Su voz era tranquila, pero cada palabra llevaba consigo una carga de dolor y decepción. «Rubén, nunca quise retenerte, pero me duele ver cómo te alejas de lo que solíamos ser». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Irene, pero se negó a dejarlas caer. «Espero que encuentres lo que buscas», continuó, su voz temblando ligeramente. «Pero también espero que te tomes un momento para reflexionar sobre lo que realmente importa. A veces, las promesas de algo nuevo pueden cegarnos, haciéndonos olvidar lo que realmente tenemos». Sus palabras eran un último intento de alcanzar al hombre que amaba, un hombre que se estaba alejando de ella, paso a paso. Rubén sintió un nudo en la garganta, su culpa y confusión mezclándose en un torbellino de emociones. Sabía que no había marcha atrás, pero también comprendía el dolor que estaba causando. «Lo siento, Irene», murmuró, apenas capaz de sostener su mirada. «No quise hacerte daño, pero siento que necesito hacer esto». Irene asintió lentamente, aceptando la realidad que se les presentaba. «No te voy a detener, Rubén», dijo, su voz llena de una tristeza digna. «Si crees que esto es lo mejor para ti, entonces ve. Pero recuerda que cada decisión tiene consecuencias, y que a veces lo que parece brillante y nuevo puede desvanecerse rápidamente». Sus palabras resonaron en el silencio, llenas de una sabiduría que Rubén no podía ignorar. Con un último vistazo a la mujer que había sido su compañera, Rubén se levantó y se dirigió a la puerta. Irene lo observó irse, su corazón rompiéndose en silencio. No había gritos, ni reproches, solo una tristeza profunda y un entendimiento silencioso de que su historia juntos había llegado a su fin. Mientras Rubén cerraba la puerta detrás de él, sintió una mezcla de alivio y pesar. Sabía que estaba dejando atrás algo valioso, pero también se sentía atraído por la promesa de una vida diferente con Laura. Irene, sola en el apartamento, dejó que las lágrimas finalmente fluyeran. Se sentó en la mesa, mirando la comida fría y las sillas vacías, sintiendo el peso de la soledad que ahora la rodeaba. Sabía que tendría que encontrar la fuerza para seguir adelante, pero en ese momento solo podía sentir la pérdida del hombre que una vez amó. Aunque no lo dijo en palabras, su dolor era palpable, una tristeza que llenaba el espacio donde una vez hubo amor y risa. Rubén se sumergió rápidamente en la nueva vida que Laura le ofrecía. Desde el primer día en que se mudó a su lujosa mansión, quedó fascinado por el esplendor que lo rodeaba. Las paredes decoradas con obras de arte, los muebles de diseño y el lujo que se respiraba en cada rincón eran un contraste absoluto con la vida sencilla que había llevado con Irene. Las fiestas elegantes, llenas de personas influyentes y celebridades, eran una rutina. Laura, siempre radiante y rodeada de admiradores, se aseguraba de que Rubén estuviera a su lado, presentándolo como su nuevo acompañante. Al principio, Rubén se dejó llevar por la novedad de su situación. Disfrutaba de los viajes exóticos, los regalos caros y la atención constante.
Se convenció de que había tomado la decisión correcta, de que este era el destino que merecía después de años de lucha. La vida junto a Laura era como un sueño hecho realidad, un escape de la monotonía que había sentido. Pero a medida que pasaban las semanas, comenzaron a surgir las primeras grietas en esa fachada perfecta. Laura, que al principio había sido cálida y acogedora, empezó a mostrar un lado más frío y distante. Sus gestos cariñosos se volvieron escasos y sus conversaciones se llenaban de formalidad. Rubén notó cómo, en las fiestas, Laura se dedicaba más a socializar con otras personas, dejando a Rubén como un mero espectador. Aunque nunca lo decía abiertamente, Rubén sentía que Laura lo trataba más como un accesorio que como un compañero. Esta actitud lo desconcertaba y lo hacía sentir incómodo. Una noche, después de una fiesta particularmente lujosa, Rubén intentó abordar el tema. «Laura», comenzó mientras se desabrochaba la corbata, «he notado que últimamente estás más distante. ¿Hay algo que te preocupe?» Laura, que estaba ocupada revisando su teléfono, levantó la vista por un momento. «No es nada, Rubén. Solo estoy ocupada con el trabajo y otras cosas», respondió con un tono de indiferencia. Rubén sintió un nudo en el estómago, una sensación de que algo no estaba bien. A medida que los días se convirtieron en semanas, la distancia entre ellos se hizo más evidente. Rubén intentaba recuperar la cercanía, pero cada intento parecía inútil. Laura siempre tenía una excusa o un compromiso que la mantenía alejada. Las noches que pasaban juntos eran cada vez más frías, y Rubén se encontró a menudo solo, caminando por los amplios pasillos de la mansión, sintiendo un vacío que ni todo el lujo del mundo podía llenar. Fue en esos momentos de soledad cuando Rubén comenzó a recordar a Irene. Las risas compartidas, las noches sencillas pero llenas de amor, y la calidez de su hogar modesto. Recordaba cómo, a pesar de las dificultades, siempre se habían apoyado mutuamente. Irene nunca había hecho que se sintiera menos. Siempre lo había valorado por quien era, no por lo que podía ofrecer. Rubén se dio cuenta de que, a pesar de la vida de lujo que ahora tenía, extrañaba la autenticidad y el amor genuino que había compartido con Irene. Los pensamientos de Irene se convirtieron en un refugio para Rubén. Se encontraba comparando constantemente a Laura con Irene, notando cómo, a pesar de todo el brillo y la opulencia, Laura carecía de la sinceridad y la profundidad emocional que Irene poseía. Esta realización lo inquietaba, haciéndolo sentir atrapado en una vida que ya no parecía tan atractiva como antes. Un día, mientras Rubén exploraba la lujosa mansión en busca de algo que lo conectara con Laura, encontró un objeto inesperado. Al abrir un cajón en la biblioteca, descubrió una pequeña Biblia con bordes dorados. La tomó en sus manos, notando su peso y el delicado trabajo de encuadernación. Al abrirla, Rubén se sorprendió al encontrar no solo textos sagrados, sino también varias fotos meticulosamente guardadas entre las páginas. Las imágenes mostraban a Laura con diferentes hombres, en diferentes momentos y lugares. Cada foto parecía capturar un momento íntimo y significativo. El corazón de Rubén se aceleró mientras examinaba cada imagen. Había una foto de Laura en lo que parecía ser una boda, con un hombre que no reconocía. Otra mostraba a Laura en una cena elegante, tomada de la mano de otro hombre diferente. Cuanto más miraba, más claro se hacía que éstas no eran meras amistades. La Biblia, que inicialmente parecía un símbolo de fe y moralidad, se reveló como un archivo oculto de los pasados romances y matrimonios de Laura. Rubén sintió una mezcla de asombro y disgusto. ¿Qué significaban estas fotos?
¿Por qué Laura las mantenía ocultas en un libro sagrado? Con cada pregunta, su desconfianza crecía. No podía evitar sentir que había algo oscuro en el pasado de Laura, algo que ella había tratado de ocultar. Decidido a descubrir la verdad, Rubén empezó a investigar. Las semanas siguientes se convirtieron en una búsqueda silenciosa de respuestas. Rubén investigó discretamente, preguntando a personas en los círculos sociales de Laura, buscando pistas y conexiones. Poco a poco, la verdad comenzó a emerger. Descubrió que Laura había estado casada varias veces antes de conocerlo. Cada matrimonio había terminado de manera abrupta, a menudo con un generoso acuerdo de divorcio a favor de Laura. Las historias eran similares. Hombres que habían caído bajo el hechizo de su encanto, solo para ser desechados una vez que ella había obtenido lo que quería. Rubén estaba horrorizado. La mujer que había creído amar, la que había prometido un futuro juntos, no era quien decía ser. Laura había manipulado a múltiples hombres, utilizándolos para su beneficio y luego dejándolos atrás sin miramientos. Se dio cuenta de que él no era más que otro peón en el juego de Laura, una pieza más en su colección de conquistas. La realización fue devastadora, dejándolo con un profundo sentimiento de traición. La revelación de la verdadera naturaleza de Laura dejó a Rubén devastado. Sentado solo en la penumbra de su habitación, sintió como si todo su mundo se desmoronara. La mujer a la que había entregado su confianza y sus sentimientos no era más que una manipuladora experta, utilizando su encanto y su riqueza para jugar con las vidas de los hombres. Rubén, una vez más, se dio cuenta de lo profundamente que había caído en su trampa. Pero esta vez decidió no ser otro peón en su juego. Decidido a no permitir que Laura se saliera con la suya, Rubén comenzó a trazar un plan meticuloso. Sabía que su única esperanza de recuperar algo de dignidad y justicia era enfrentarse a ella con pruebas irrefutables. Así, empezó a recopilar documentos y testimonios que demostraran los matrimonios anteriores de Laura y cómo había explotado a sus exmaridos para enriquecerse. Con cada pieza de evidencia que reunía, su determinación se fortalecía. Rubén contactó a algunos de los exmaridos de Laura, hombres que, al igual que él, habían sido víctimas de sus artimañas. Algunos se mostraron reacios a hablar, temerosos de las repercusiones, pero otros, cansados de vivir con el peso de la humillación, estuvieron dispuestos a compartir sus historias. Cada relato pintaba un cuadro similar. Una mujer encantadora al principio, que se volvía fría y calculadora una vez que había asegurado su posición. Rubén se aseguró de documentar cada testimonio, creando un archivo completo de la red de engaños de Laura. Finalmente, llegó el día de la confrontación. Rubén se encontró con Laura en su oficina privada, un espacio decorado con gusto que reflejaba su estatus y poder. Ella lo recibió con una sonrisa que no llegó a sus ojos, quizás consciente de que algo estaba por suceder. Rubén, manteniendo la calma, se sentó frente a ella y, sin rodeos, presentó la evidencia que había recopilado. «Laura, sabes tan bien como yo lo que has hecho», dijo, su voz firme y serena. «He hablado con tus exmaridos. Todos cuentan la misma historia. Cómo los manipulaste, cómo los usaste para obtener lo que querías». Laura, inicialmente sorprendida, recuperó rápidamente su compostura. «¿Y qué esperas lograr con esto, Rubén?», preguntó con un tono despectivo. «¿Crees que puedes amenazarme? Soy mucho más poderosa de lo que imaginas. Nada de esto me tocará». Pero Rubén no se dejó intimidar. «No se trata de poder, Laura. Se trata de justicia. Has jugado con la vida de demasiadas personas y eso tiene que parar. No voy a permitir que me arruines como lo hiciste con ellos».
La discusión se intensificó, con Laura intentando desviar las acusaciones y Rubén manteniéndose firme en su postura. ¿Qué quieres, Rubén? ¿Dinero? ¿Una salida fácil? Sabes que puedo hacer que todo esto desaparezca con solo un chasquido de dedos, ofreció Laura, su tono ahora más persuasivo. Pero Rubén, impulsado por la mezcla de rabia y sentido de justicia, negó con la cabeza. No quiero tu dinero. Quiero que enfrentes las consecuencias de tus acciones. No puedes seguir haciendo esto y esperar salir impune. En un momento de sinceridad, Laura dejó caer la fachada. ¿Y qué esperabas de mí, Rubén? ¿Amor verdadero? ¿Una vida juntos? Se rió amargamente. Todo es un juego, y yo juego para ganar. Siempre ha sido así. Sus palabras, aunque dolorosas, confirmaron lo que Rubén ya sabía. Laura nunca había sido genuina, y cualquier esperanza de una vida juntos había sido una ilusión. La conversación continuó, cada vez más tensa. Rubén sabía que no podía confiar en las promesas de Laura. Necesitaba una salida legal y segura. Así que, con los documentos en mano, le presentó una propuesta de acuerdo. Una separación justa que incluyera una compensación adecuada por el tiempo y los recursos que él había invertido. Esto no es una negociación, Laura. Es un ultimátum. Tienes que devolver lo que has tomado de mí y de todos los demás. La sala estaba cargada de tensión mientras Laura, con un semblante frío e impenetrable, firmaba los documentos que sellaban su destino. Rubén la observaba desde el otro lado de la mesa, sintiendo una mezcla de alivio y desazón. Finalmente, el acuerdo estaba cerrado, y con él, su tormentosa relación. Laura, derrotada pero no vencida, se levantó sin decir una palabra y salió de la habitación, dejando atrás una estela de resentimiento y odio. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Rubén. A pesar de haber recuperado parte de su vida y su dignidad, no podía sacudirse la sensación de peligro que lo rodeaba. Laura, con toda su frialdad y capacidad de manipulación, no era alguien que aceptara la derrota con facilidad. Rubén sabía que, de alguna manera, ella buscaría vengarse. Y esa sensación de inquietud pronto se materializó en una realidad aterradora. Una noche, mientras Rubén caminaba de regreso a su nuevo apartamento, notó algo extraño. Un coche negro, con los vidrios polarizados, lo seguía desde una distancia prudente. Al principio pensó que era una coincidencia, pero el coche giraba en cada esquina, mantenía el ritmo y nunca lo perdía de vista. Su corazón comenzó a latir con fuerza. La adrenalina se apoderó de él mientras se daba cuenta de que estaba siendo seguido. Sin pensarlo dos veces, Rubén decidió desviar su camino hacia una zona más transitada, esperando perder a su perseguidor. Sin embargo, el coche continuó siguiéndolo, ahora a una distancia más corta. Rubén sintió el pánico apoderarse de él. Recordó todas las historias de los exmaridos de Laura y cómo ella había arruinado sus vidas. Sabía que ella era capaz de cualquier cosa para proteger sus secretos y su imagen. Decidido a no caer en una trampa, Rubén aceleró el paso, buscando desesperadamente una salida. Al llegar a una intersección, decidió correr hacia una cafetería cercana, iluminada y llena de gente. Entró rápidamente, con la respiración entrecortada, y se dirigió al mostrador. Pidió un café, tratando de calmarse mientras vigilaba la puerta. Después de unos minutos, el coche negro pasó lentamente por delante de la cafetería y luego se alejó. Rubén sintió una oleada de alivio, pero también una certeza aterradora. Laura no se detendría hasta verlo destruido. Con las manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó a un amigo abogado contándole lo sucedido.
Necesitaba tomar precauciones, protegerse de cualquier amenaza que Laura pudiera enviar. En los días siguientes, Rubén tomó medidas para asegurar su seguridad. Contrató a un detective privado para investigar cualquier movimiento sospechoso alrededor de su nueva residencia y se mantuvo en contacto constante con su abogado. Pero la tensión no disminuyó. Sabía que Laura estaba ahí fuera, esperando el momento adecuado para atacarlo. La paranoia comenzó a consumirlo, haciéndole cuestionar cada paso que daba. Un día, mientras revisaba sus correos electrónicos, recibió un mensaje anónimo con fotos suyas en diferentes lugares de la ciudad. Alguien había estado siguiéndolo y documentando cada uno de sus movimientos. El mensaje era claro: no estás a salvo. Nos aseguraremos de que pagues. Rubén sintió una oleada de terror. Laura estaba jugando un juego peligroso y él era su presa. Sin perder tiempo, tomó las fotos y se dirigió a la comisaría de policía más cercana. En la estación, presentó las pruebas y explicó su situación a los oficiales. Ellos tomaron su declaración en serio y le prometieron una investigación exhaustiva. A pesar de esto, Rubén sabía que la justicia no siempre era rápida ni justa, y que podría estar en peligro hasta que algo concreto se hiciera. La noche siguiente, mientras estaba en su apartamento, escuchó un ruido fuerte en la puerta. Su corazón se aceleró y corrió a ver qué pasaba. Al abrir la puerta, encontró un sobre en el suelo, sin remitente. Lo recogió con cautela y lo abrió. Dentro había una nota con un simple mensaje: «Esto no ha terminado». Rubén sintió un escalofrío recorrer su espalda. Laura estaba enviando un mensaje claro. No se detendría hasta que él estuviera fuera de su vida para siempre. Decidió llamar a la policía de inmediato, informando del incidente. Esa noche apenas pudo dormir, cada sonido y sombra lo mantenía en vilo. Al día siguiente recibió una llamada de la policía. Habían encontrado al hombre que lo había estado siguiendo. Era un exmercenario contratado por Laura para intimidarlo y, si era necesario, eliminarlo. La evidencia fue suficiente para arrestar al hombre y vincular a Laura con la conspiración. Rubén sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Laura había cruzado todas las líneas y finalmente enfrentaría las consecuencias. Después de la detención de Laura y el desenlace de los eventos que la llevaron a enfrentar la justicia, Rubén se encontró en un nuevo capítulo de su vida. La tormenta había pasado, pero dejó un rastro de destrucción emocional y espiritual. A pesar de haber salido con vida y de haberse asegurado una parte significativa del patrimonio que compartía con Laura, Rubén no podía evitar sentirse vacío y solo. La riqueza material no compensaba la pérdida de su integridad y las decisiones equivocadas que lo habían llevado a este punto. Durante las primeras semanas después del juicio, Rubén intentó rehacer su vida. Se mudó a un apartamento más modesto, alejado de la opulencia que alguna vez creyó desear. Pasaba sus días en silencio, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Las noches eran particularmente difíciles, llenas de insomnio y pensamientos intrusivos sobre lo que había perdido. Entre esos pensamientos, Irene ocupaba un lugar especial. Recordaba su risa, su apoyo incondicional y la paz que encontraba en su presencia. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de algo más, había sacrificado lo más valioso: un amor verdadero y sincero. La soledad y el arrepentimiento empezaron a consumirlo. Rubén decidió que necesitaba cerrar ese capítulo de su vida de una manera diferente. Tomó el teléfono y con manos temblorosas buscó el número de Irene. Sabía que probablemente era un acto desesperado, pero necesitaba hablar con ella, pedirle perdón por todo lo que había sucedido y, tal vez,
buscar una oportunidad para redimirse. Después de varios tonos, la llamada fue contestada. «Irene, soy Rubén», comenzó, tratando de mantener la voz firme. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea antes de que Irene respondiera. «Rubén, ¿por qué me llamas?». Su tono era frío y distante, una clara señal de que no esperaba esta llamada ni la deseaba. Rubén tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Necesitaba hablar contigo, decirte que lo siento por todo. Fui un idiota, un ciego. Perdí lo mejor que tenía por perseguir un espejismo». Irene permaneció en silencio por un momento, y Rubén temió lo peor. Finalmente, ella respondió con una voz tranquila pero firme. «Rubén, ya pasó mucho tiempo. No sé qué esperas conseguir con esto, pero mi vida ha cambiado. No podemos volver atrás». Sus palabras, aunque cortas, fueron como un balde de agua fría. Rubén sabía que no sería fácil, pero enfrentarse a la realidad de que Irene había avanzado sin él era devastador. Sin embargo, Rubén insistió. «Sé que hice mal, que te herí. No espero que me perdones de inmediato, pero solo quería que supieras que lo lamento, de verdad. Si hay alguna forma de que podamos hablar, arreglar las cosas». Irene lo interrumpió suavemente. «Rubén, ya no hay nosotros. Tienes que entenderlo. Yo he encontrado a alguien más. Alguien que me ama y respeta. Alguien con quien he construido una nueva vida. No puedo volver atrás, ni quiero hacerlo». El mundo de Rubén se desmoronó con esas palabras. La posibilidad de una reconciliación, de recuperar algo de lo que había perdido, se desvaneció en un instante. Irene había seguido adelante. Había encontrado la felicidad que él había desperdiciado. Intentando mantener la compostura, respondió. «Entiendo, Irene. Me alegra que hayas encontrado la felicidad. Solo quería que supieras lo mucho que lamento todo y que deseo lo mejor para ti». Irene, con una amabilidad que solo aumentó el dolor de Rubén, respondió. «Gracias, Rubén. Espero que tú también encuentres paz y puedas seguir adelante». Con eso, la llamada terminó. Rubén se quedó mirando el teléfono, sintiéndose más solo que nunca. La realidad era dura y cruel, pero no podía cambiar el pasado. Irene había encontrado un nuevo amor, y él tenía que aceptarlo. Durante los días siguientes, Rubén se sumergió en sus pensamientos, enfrentando la dura verdad de sus errores y las consecuencias que éstos habían traído. Después de la llamada con Irene, Rubén se encontró sumido en una profunda reflexión. Había sido obligado a enfrentar la cruda realidad de sus decisiones y las consecuencias irreversibles que éstas habían traído. El vacío que sentía no podía ser llenado con dinero ni con bienes materiales. Aunque había recuperado cierta estabilidad financiera tras el divorcio, nada de eso podía compensar la pérdida del amor genuino y la calidez humana que había compartido con Irene. Rubén pasaba sus días en una rutina monótona, intentando encontrar algún sentido en su vida. Las paredes de su nuevo apartamento, a pesar de estar decoradas con buen gusto, le parecían frías y desprovistas de vida. Cada objeto de lujo que había adquirido le recordaba la superficialidad de la vida que había llevado con Laura, y cómo esos mismos objetos ahora no le ofrecían consuelo alguno. Se dio cuenta de que, a pesar de todos sus esfuerzos por avanzar, estaba atrapado en un ciclo de arrepentimiento y soledad. Las noches eran las peores. Rubén se encontraba a menudo mirando las redes sociales de Irene, viendo cómo ella avanzaba con su vida.
Las fotos de ella sonriendo junto a su nuevo esposo eran un golpe constante a su corazón. Aunque le dolía, no podía dejar de observar, como si ver su felicidad fuera una forma de castigarse a sí mismo por los errores del pasado. Cada sonrisa, cada momento feliz compartido, le recordaba lo que había perdido y cómo lo había dejado escapar por su propia ambición y ceguera. Intentando encontrar una manera de salir de ese estado, Rubén empezó a explorar nuevas actividades. Se inscribió en clases de cocina, algo que siempre había querido aprender, pero nunca se había permitido. También empezó a asistir a eventos comunitarios, con la esperanza de conectarse con otras personas y quizás encontrar una nueva red de apoyo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el vacío interno persistía. Cada conversación, cada nuevo rostro, no hacía más que resaltar la ausencia de algo más profundo y significativo en su vida. Una tarde, mientras paseaba por un parque cercano, Rubén se encontró con una pareja de ancianos sentados en un banco. Los observó por un momento, viendo cómo se tomaban de la mano y se reían juntos. Esa simple imagen evocó un torrente de recuerdos de su tiempo con Irene. Recordó las caminatas que solían dar juntos, las conversaciones interminables sobre sueños y planes futuros, y cómo todo eso se había desvanecido. Sentía una nostalgia aguda, una añoranza por un pasado que ya no podía recuperar. Rubén sabía que tenía que encontrar una manera de seguir adelante, pero cada intento parecía inútil. Incluso las amistades que intentaba forjar parecían superficiales, incapaces de llenar el vacío que Irene había dejado. En un intento de distraerse, comenzó a trabajar en exceso, dedicando largas horas a proyectos sin sentido. Pero incluso el trabajo, que antes había sido una fuente de orgullo y realización, ahora se sentía vacío y sin propósito. Finalmente, Rubén decidió buscar ayuda profesional. Se inscribió en terapia, con la esperanza de que un profesional pudiera ayudarlo a navegar por la compleja maraña de emociones y arrepentimientos que lo atormentaban. Durante las sesiones, empezó a explorar sus sentimientos de manera más profunda y a comprender las razones detrás de sus decisiones. Descubrió que gran parte de su búsqueda de riqueza y estatus había sido una forma de llenar un vacío interno, una inseguridad que nunca había enfrentado directamente. A través de la terapia, Rubén comenzó a aceptar que no podía cambiar el pasado, pero podía aprender de él. Empezó a trabajar en perdonarse a sí mismo, reconociendo que, aunque había cometido errores, también tenía la capacidad de cambiar y crecer. Esta realización fue un punto de inflexión. Aunque el dolor de perder a Irene nunca desaparecería por completo, comprendió que no podía seguir viviendo en el pasado. Rubén también comenzó a reconectar con sus propios intereses y pasiones, cosas que había descuidado durante su tiempo con Laura. Empezó a escribir, algo que siempre había disfrutado, pero nunca había tomado en serio. Encontró consuelo en plasmar sus pensamientos y emociones en palabras, y poco a poco empezó a sentir una chispa de creatividad y propósito que no había sentido en mucho tiempo. Con el tiempo, Rubén aceptó que su camino hacia la sanación sería largo y lleno de desafíos. Pero también entendió que cada paso que daba era una oportunidad para reconstruirse, para redescubrir quién era y qué valoraba realmente. Sabía que el amor verdadero y las conexiones genuinas eran lo que realmente importaba, y aunque había perdido una oportunidad preciosa con Irene, estaba decidido a no repetir los mismos errores. Rubén caminaba por el parque, con una leve sonrisa en el rostro. La brisa fresca de la tarde acariciaba su piel mientras observaba a las personas pasar, disfrutando de sus propias vidas. Habían sido meses difíciles, llenos de introspección y sanación, pero finalmente se sentía en paz consigo mismo.
Aunque el pasado seguía presente en sus pensamientos, había aprendido a aceptar sus errores y a usar esas lecciones para construir un futuro mejor. Con cada paso, Rubén sentía que se alejaba un poco más de las sombras de su antigua vida y se acercaba a una nueva versión de sí mismo. Había dejado de buscar la validación externa y había empezado a enfocarse en su propio crecimiento y bienestar. Rubén sabía que el camino por delante seguiría siendo incierto y que la búsqueda de la felicidad verdadera era una travesía continua. Sin embargo, estaba decidido a seguir adelante con el corazón abierto y la mente clara. Confiaba en que, con el tiempo, encontraría un amor auténtico y una vida plena. Mientras tanto, se comprometió a vivir con sinceridad y a valorar las pequeñas alegrías de cada día. Su historia aún no había terminado, y aunque no sabía exactamente qué le deparaba el futuro, estaba listo para enfrentar lo que viniera con valentía y esperanza. La historia de Rubén es un viaje profundo y conmovedor a través de las complejidades del alma humana. Desde el brillo superficial de una vida llena de lujos y engaños con Laura, hasta la dolorosa realización de sus errores y la pérdida del verdadero amor con Irene, Rubén experimenta una transformación radical. Este viaje no solo expone sus vulnerabilidades, sino que también destaca su capacidad de crecimiento y redención. La narrativa nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la autenticidad y la sinceridad en nuestras relaciones y decisiones. Rubén aprende, aunque de manera dolorosa, que la verdadera felicidad no se encuentra en la riqueza material, sino en la conexión genuina con los demás y en la aceptación de uno mismo. La historia nos recuerda que todos podemos cometer errores, pero también que siempre existe la oportunidad de cambiar, aprender y encontrar la paz interior. Es un recordatorio poderoso de que, a pesar de las adversidades, la esperanza y la posibilidad de un nuevo comienzo siempre están al alcance. Si encuentras esta historia tan conmovedora, por favor dale me gusta y comenta para hacernos saber cómo te sientes. No olvides suscribirte al canal para no perderte otras historias significativas.